Bienvenido a este segundo día del encuentro ELAN, Nuevas Tecnologías y Generación de Negocios, Energías Renovables, Eficiencia Energética y Construcción Sustentable. A quienes se incorporan recién, los queremos invitar a comentar en Twitter utilizando el hashtag ELANNetwork-Chile y a seguir las cuentas tanto de esta red en @ELAN-Network como el del Centro de Innovación UC en @Centro de Innovación UC. Ahora les dejamos con la persona que hará de moderador en este taller, Francisco Lozano, gerente de innovación de Arauco. Muy buenos días y muchas gracias por estar acá. La verdad que no es fácil llegar aquí a las 9, pero así que se les agradece a todos los que están. El taller tiene que ver con construcción sustentable y contamos con 3 panelistas que se los quisiera presentar, partiendo por Catherine Martínez. Ella es arquitecta, ella trabaja en la CGT de la Cámara Chilena de Construcción y lleva el programa de construcción sustentable con Innova Corfa y la Cámara Chilena de la Construcción, profesional de amplia experiencia en temas de construcción sustentable. También nos acompaña Juan Pablo Yuma, arquitecto especialista en evaluación de proyectos y gestión de calidad, gestión urbana, arquitectura bioclimática y sustentabilidad. Él trabaja en el MIMBO, en la división técnica, y es encargado del programa de construcción sustentable de Corfo, de dicho ministerio. Y Carlos Meyer, ingeniero civil industrial de la Universidad del Desarrollo, se desempeña como gerente de I+D de Hunter Douglas, y Juan Luis López, gerente de marketing y proyectos de Hunter Douglas. Entonces vamos a tener en este panel 3 visiones del tema de la construcción sustentable, del punto de vista de la entidad gubernamental, de las asociaciones gremiales y de la empresa privada. De más está decir que la construcción es un mercado muy relevante a nivel mundial. Recién en el año 2012, la mitad de la población vivía en zonas urbanas y la mitad en ciudades. Y los desafíos que vienen para los próximos 20 años son no menores. Más de 1.000 millones de personas van a pasar a vivir a ciudades y más de 1.000 millones de personas van a necesitar cambiar su casa, donde viven, dadas las condiciones precarias que hoy día tienen. Esto es una tremenda demanda desde el punto de vista ambiental. La construcción demanda más del 49% de la energía a nivel mundial. Por lo tanto, cualquier iniciativa en torno a una construcción sustentable sin duda tiene un beneficio muy relevante en el medio ambiente y en la vida de las personas. Si aterrizamos esto a Chile, la construcción representa en cifras del año 2012 cerca del 8% del Producto Interno Bruto, cerca del 9% de la mano de obra, el 26% de la energía consume y genera más o menos el 33% de emisiones y gases de efecto invernadero. Por lo tanto, cuando hablamos de construcción sustentable y todas las iniciativas que tengan alguna relevancia en torno a mejorarla, claramente es un tema de máxima prioridad. ¿Qué es lo que entendemos por construcción sustentable? ¿Qué es lo que tenemos hoy día? ¿Dónde estamos? Si hablamos y seguimos en Chile, tenemos que el mercado de la construcción es de cerca de 30 billones de dólares. Sin embargo, en viviendas, oficinas y comercios son más o menos 10 billones de dólares, 10.000 millones, y construcciones que estén de alguna forma certificadas no representa más allá del 0,5%, es decir, del orden de 160 millones de dólares. Por lo tanto, comparados con el mundo, comparados con otros países, estamos bastante más atrás. Existen algunas certificaciones, existen algunas normativas, el mercado está cambiando, las tendencias están cambiando, pero ¿qué es lo que entendemos por construcción sustentable? ¿Cómo la miramos? ¿Y qué es lo que aspiramos? Es lo que nos van a contar los panelistas desde sus perspectivas hoy día. Y la invitación es a hacer preguntas, a ver cuál es el estado del arte y qué es lo que viene para adelante. Bien, para no quitarles más tiempo, dado que partimos un poquito más tarde, va a partir las presentaciones y primero vamos a partir con el mundo gubernamental, con el mundo del gobierno, con Juan Pablo Yuma, así que por favor Juan Pablo adelante y tu presentación debe ser la primera. Así que muchas gracias y a escuchar las presentaciones y después habrán posibilidades de preguntas sobre el tema. Hola. Bueno, gracias y gracias a todos y gracias por la invitación, primero.
armé mi presentación para que sepan desde el rol del Estado, como bien dijo Francisco, y sin más vamos a partir. Primero, un poco de contexto. Ahora sí, ya. Un poco de contexto y tiene que ver con cómo ha evolucionado Chile a través del tiempo. Y este gráfico es bastante decidor. Pude haber puesto PIB y el ingreso per cápita que tenemos hoy, pero en realidad puse los niveles de pobreza medidos de distintas formas y vemos cómo ha descendido hasta bajos niveles del 10%. Por lo tanto, quiere decir personas que por un lado pueden acceder a mejores servicios y por otro lado que requieren de mejores servicios y soluciones. También, esto es relevante para el contexto que viene más adelante, somos un país de catástrofes naturales. Todos las conocen, pero quizás no saben, o sea, uno se le va olvidando porque uno va sumando uno más uno, pero al final, en los últimos 18 meses hemos tenido 6. ¿Ya? Con casi todo el país afectado, 7 regiones afectadas, casi 60.000 viviendas afectadas directamente y fuertemente. No estamos incorporando en estos 18 meses, obviamente, mega terremotos como el de Biobío 8.8 que destruyen 200.000 viviendas, era el número un poquito menos. Y tenemos entonces números que presionan al sistema a responder de forma rápida y a responder sobre requerimientos de este tipo de emergencia. Y se condicen con las políticas habitacionales. Esto es solo vivienda social o solo viviendas que tiene que ver el gobierno, pero podemos ver cómo en un minuto, en el año 2000, se decide enfocar directamente en la eliminación del déficit cuantitativo, pero después cada alza y cada pico tiene que ver con 2 razones fundamentales. 1, emergencias. Y 2, reactivación económica. Como dijo Francisco, entre el 8 y el 9% de la mano de obra o de la fuerza laboral del país es construcción. Por lo tanto, en ciclos económicos de baja se invierte más por parte del Estado para reactivar la economía o mantenerla. Interesante este gráfico es el crecimiento del programa habitacional, la serie histórica desde los 90, pero es que se ha duplicado en cifras y en números y la mitad de lo que se está haciendo hoy día es mejoramiento del parque existente. Ya vamos a ver por qué es relevante eso. A nivel de éxito, las familias en campamentos han disminuido significativamente, prácticamente desapareciendo, lo cual tiene que ver con las primeras láminas que mostré. Y el déficit cuantitativo, a pesar de que está relativamente estable en los últimos 10 años, ha disminuido fuertemente y significativamente en los últimos años, estando en cifras bastante estables y bastante aceptables como casi déficit cuantitativo estructural. Importante decir que todo lo que se hace, todo lo que se ha hecho, tiene niveles de penetración de los servicios básicos, entendidos como calidad, o sea, metros cuadrados, red sanitaria, red de agua potable, red de eléctrica, con penetraciones altas a nivel latinoamericano y mundial. Esos son éxitos y con un contexto exitoso que uno pudiese llevar adelante sobre las políticas habitacionales. Pero, desde hace un tiempo, como vimos, venimos cayendo a la calidad, ¿cierto? Una sociedad más empoderada y esa calidad tiene que ver con no solo disminuir el déficit cuantitativo, sino también el cualitativo y pasar a la ciudad y hablar de que sean integradas las ciudades, sabemos que no lo son, o hablar de que la calidad esté por sobre todo. Para eso se han dispuesto algunos subsidios y estos son programas habitacionales que los voy a mencionar muy brevemente. Subsidio de acondicionamiento térmico. No existía norma térmica en Chile antes del año 2000. Está completa desde el año 2007 y está completa bien entre comillas porque en realidad es incompleta por donde se le mire. A pesar de eso, desde el 2007 en adelante se comienzan a intervenir viviendas existentes anteriores al 2000 para mejorar su desempeño térmico, específicamente para calefacción, con un subsidio que no es menor y que a nivel agregado soluciones se han entregado alrededor de 50.000
y se han invertido cerca de 240 millones de dólares en este periodo. También existe una franquicia tributaria, esto ya yendo un poco más allá, como las energías renovables comienzan a ingresar o se comienza a fomentar desde el Estado, no solo es vivienda social, y lo que hace esta franquicia fue promover la incorporación de sistemas solares térmicos para calefacción de agua caliente sanitaria en vivienda. El subsidio era cerca de $2.000, dependiendo del tramo, y se instalaron algo más de 40.000 viviendas en el periodo de 4 años que duró esto, siendo la mayoría en viviendas de alrededor de 73.000, bueno, están dólares, pero de hasta $73.000, y un 2% fue enfocada en vivienda social. De hecho, ninguna postuló por sí sola a vivienda social, sino que había un punto específico en esa reforma, en esa franquicia que determinaba que se iban a instalar 1.500 sistemas solares térmicos a lo largo de Chile por medio de piloto. Hoy día está en revisión esa franquicia. Por otro lado, tenemos planes de descontaminación. Los que vivimos en la región metropolitana los debemos conocer. Se ha estancado, ya no tenemos el mismo nivel de contaminación que teníamos hace años, cada vez son más exigentes. Pero la gracia es que en este último tiempo se están desarrollando planes de descontaminación a lo largo de Chile. De hecho, todo el centro-sur, todas las ciudades que tienen problemas de saturación ambiental están desarrollando sus planes. Es importante decir es que están poniendo normativa adicional específicamente sobre vivienda, porque se entendió que debido a un mal desempeño de estas viviendas es que se emiten muchos contaminantes por efectos de calefacción y principalmente por leña, y principalmente en el centro-sur. El 95% del problema de la mayoría de las ciudades del sur, el 95%, es la leña para calefacción utilizada en las viviendas que nosotros construimos, o sea, que construye el país, digamos. También existe una política de recambio calefactorio. Uno podría decir, bueno, emisiones, me cambio por una tecnología más limpia, pero en realidad no es tan así. O sea, es muy caro. Cuando yo no tengo un buen desempeño de vivienda, es extremadamente caro solo definir cambiar el calefactor. Son algunos datos, sistemas solares entregados. Y para cerrar este mini contexto, decir que las políticas del último tiempo han estado en reducir los consumos energéticos principalmente, y sobre la reducción de esos consumos energéticos, mejorar la calidad de vida de las personas y reducir las emisiones. Pero han estado enfocados en reducir los consumos, ¿ya? Y este es el problema cuando uno se dedica a reducir los consumos cerrando un poco los ojos y no hablando de construcción sustentable. O sea, si yo me preocupo del consumo y no me preocupo en realidad del desempeño de la vivienda, o no me preocupo de cómo emite la vivienda o cómo se calefacciona la vivienda. Ustedes saben, en Chile uno entrega las viviendas sin sistema de calefacción. Nunca las entregué con sistema de calefacción. Entonces, después el mercado, o sea, todos veremos cómo nos calefaccionamos si no tenemos la suerte de tener una vivienda en que se pensó. Pero se producen externalidades, y eso es lo que se quiere mostrar acá. Y no son solo problemas del uso de la familia mal educada, comillas, que no sabe dónde tiene que colgar la ropa, sino que no tiene un espacio para colgar la ropa, y afuera, en ese caso, hacían menos 5 grados. Entonces no se le iba a secar la ropa tampoco. Entonces, se producen patologías. Esto no es un tema de pintura. Esta casa tenía 1 año de entrega y esos son hongos, ¿ya? Y se hizo de nuevo la casa. Y esa es una foto real de Temuco. Y bueno, produce obviamente externalidades en salud, que no son solo externalidades en salud, sino que son externalidades también en PIB o en la capacidad de las personas de desarrollarse. Ahora, el mercado ha respondido a esta mayor conocimiento quizás, o tendencia. Hay una tendencia a que el mercado está incorporando en sus viviendas atributos de sustentabilidad. Este es un estudio que está basado en el portal inmobiliario, lo hizo Felipe Encina, me facilitó estos datos, y en realidad
se puede ver que casi el 30% de los departamentos que se venden nuevos incorporan gratuitamente, entre comillas, como mercado, incorporan doble vidriado hermético. O más del 10% sistemas solares térmicos, o un incremento en la aislación térmica cercano al 10% como atributo. Esto es una base bastante grande, son todos los proyectos del portal inmobiliario. Ahora, no sabemos cómo son, cuánto es el incremento de la aislación térmica, no sabemos qué significa sistemas solares térmicos, si es para todos, si es para uno, si es uno, si funciona. Y no sabemos si el doble vidriado hermético tiene sentido o no tiene sentido. Puede ser la protección solar más relevante en algunos casos. Entonces, y esto en línea con lo que decía Francisco, tenemos un parque total de viviendas de entre 4 millones y 5 millones y medio de viviendas dependiente de la medición que se realice. Y en realidad menos del 20% tiene algún nivel de reglamentación térmica incorporada y probablemente en el agregado ninguna vivienda cumpla con criterios de sustentabilidad como corresponden, excepto uno que otro proyecto certificado a nivel internacional. El país ha estado comprometiéndose con la comunidad internacional a reducción de emisiones globales, de la tendencia, en todo caso, de la tendencia sobre el business as usual, de la reducción del consumo energético, que es 20%, y en la agenda de energía se estipula que es un 30% en edificación al año 2025, que el 20% de la energía generada va a ser por renovable al año 2025, y el compromiso del INDC, que se lleva ahora a la COP21, es el del 30%, o sea, ese 20 pasa al 30 y a un 45 de reducción si es que tiene apoyo internacional. Francisco en algún minuto lo comentó, esta es la construcción en Chile, 7,8% del PIB, 8,4% del empleo, 26% del uso final de energía, no es la energía agregada de la construcción en su ciclo de vida, que es, Francisco mencionó el 49%, y es una cifra bastante cercana probablemente. 6% del consumo del agua, pero es el 6%, es toda el agua potable, ¿ya? Y no solo eso, sino que en el centro norte de Chile se compite con la agricultura, por ejemplo. En zonas de estrés hídrico, el 33% de lo que hace efecto invernadero y material particulado, pero en ese punto hay que hacer un asterisco porque es el 90% de las emisiones en un día crítico. En Santiago, el 50% de las emisiones de un día frío son por leña y está prohibida. O sea, esa es la realidad. Y el 34% de los residuos sólidos se generan en las construcciones. ¿Qué estamos haciendo? Juntándonos, reuniéndonos y entendiendo que este es un problema no solo de un ministerio, ni de dos, ni de tres. Y no se puede tener una aproximación de forma aislada, sino tiene que ser coordinada. Y no solo sirve que el Estado esté realizándolo solo, sino que requiere de una coordinación de todos los actores relevantes y una colaboración en muchos casos que cruza las fronteras del país e internacional. Voy a solo mencionar 2 puntos de acá, o uno, y el del trabajo de la política de energía 2050 que se está desarrollando en el último tiempo. Este incorpora 3 conceptos que a mi modo de ver cambian de alguna forma la aproximación que hemos tenido con el problema. El primero es la incorporación del concepto de pobreza energética. Si yo incorporo el concepto de pobreza energética al 2050, significa que el Estado va a garantizar un mínimo de energía y calefacción para las familias, ¿ya? Hoy día yo tengo que decidir, esto es del 2050, pero hoy día yo debiese decidir cómo quiero entregar esa energía. Y la puedo entregar haciendo mejores viviendas, por ejemplo, para no tener una demanda muy alta de calefacción, o la puedo hacer promocionando el autoabastecimiento, o la puedo hacer subsidiando directamente la cuenta de la luz de la familia, que probablemente sea el camino más caro, pero es el que vamos a hacer y es el que vamos a llegar a desarrollar si es que no cambiamos nuestra tendencia ni nuestra forma de construir. Y el segundo es que las edificaciones al 2050 van a ser balance energético cero, y la forma de llegar a eso va a ser incorporando criterios de sustentabilidad, o sea, va a estar enfocado en lo pasivo, ¿ya? Por eso se elige lo del balance energético cero y no otra fórmula,
¿ya?, que pudiese ser autoabastecimiento. El balance energético forza o lleva o incentiva lo pasivo, ¿ya? Como Secretaría de Construcción Sustentable venimos trabajando, se crea a fines del 2012, y venimos trabajando, y los últimos años, el 2014, 15 y 16, se los cuento, creamos una estrategia el 2013, el 2014 la definición total y la planificación, el 2015 fue el desarrollo de los estándares y proyectos de edificación e infraestructura. Piloto, eso referido a un proyecto que se hizo que se llama Construye Solar, quizá algunos lo conocen. Incorporación de construcción sustentable en los programas y la normativa a partir del próximo año. Y luego es la difusión, calibración y escalamiento del sistema a nivel normativo. Este es un poco el mapa que tenemos. Y les cuento algunos proyectos para ir cerrando. El Construye Solar se realizó el primer concurso latinoamericano de vivienda económica sustentable. Tuvo bastante éxito y se construyeron, o sea, fue un proyecto y después se termina concursando por viviendas que efectivamente se construyeron y cumplen efectivamente con criterios de sustentabilidad. Por ahí la diferencia con un solar Decathlon, que son económicas y que de hecho varias las compraron o las vendieron. Esto, bueno, que lo conoce Francisco, tenemos hoy día un convenio con el CIM, con el Centro de Innovación de la Madera, y se están desarrollando 7 proyectos a lo largo de Chile que se llaman proyectos ecosustentables. Son proyectos que son basados en madera, ese es el fuerte, pero incorporan eficiencia energética, sistemas solares y fotovoltaicos, iluminación eficiente, huertos comunitarios, pavimentos absorbentes, etcétera. Estas son otras imágenes objetivos de proyectos, el de Chañaral es el con más desarrollo, los otros están en un desarrollo menor. Luego tenemos una lámina que está mala, pero tenemos la calificación energética de viviendas, la cual se viene desarrollando hace algún tiempo. Lo que buscó Nace de Energía y buscó etiquetar el desempeño energético para demanda de calefacción en las viviendas. Hoy día en realidad se está corrigiendo, no se ha escalado, debiese haber sido obligatorio hace poco, pero no se ha escalado porque sabemos y entendimos que tenía que incluir refrigeración, que tenía que incluir calidad de ambiente interior, porque si no íbamos a llenarnos de etiquetado y íbamos a perder las ganas en el tiempo. Está viendo crear un sello al respecto. Código de Construcción Sustentable, lo desarrollamos en conjunto con el BRE británico. Hoy día estamos cerrando la segunda etapa de consulta pública y revisión. Lo importante es que crea los estándares sobre los cuales podemos conversar. O sea, no va a ser más gratuito para Chile hablar de sustentabilidad. Y eso es importante. Hasta hoy día era, entre comillas, gratuito hablar de sustentabilidad. Lo que estamos haciendo y la importancia o relevancia de un estándar es decir, de aquí para arriba, ¿ya? Y estos son los temas. Entonces, como ven, es una aproximación bastante más compleja o holística, en donde salud y bienestar, energía, agua, residuos, entorno inmediato, impacto ambiental y materiales son los grandes temas. ¿Qué pasaría si nosotros aplicamos el código? Pasamos de 132 kilowatts, esta es una vivienda promedio en Santiago, de 130 kilowatt-hora metro cuadrado año, con la reglamentación vigente, a 71 kilowatt-hora metro cuadrado año con la nueva, asegurando calidad de ambiente interior. Pero en evaluación de costos, eso está en dólares, pasamos, o sea, sube $6.000 la implementación de la partida, pero reduzco $800 aproximadamente por año en los costos de calefacción. Y eso es siendo exagerado, o sea, llevándolo al tope. Si yo hago esto, el payback de una solución así es como de 7 años, ¿ya? La vida útil de cualquier vivienda no pudiese ni debiese ser pensada a menos de 30 años. Entonces se paga varias veces como intervención. Por otro lado, si yo hago lo anterior más un calefactor eficiente, y esto a quienes les importan las emisiones,
puedo reducir aproximadamente, o sea, paso de 8 toneladas por vivienda a 2 toneladas por vivienda. Eso en el agregado. Pero si eso lo multiplico, y esto es, ¿qué pasa? Este es el business as usual, el de arriba, y este es si comienzo a aplicar el Código de Construcción Sustentable. Lo que sucede es que me ahorro un montón de emisiones, tantas, que valen 4.500 millones de dólares. ¿Ya? Y eso en un periodo de 30 años. ¿Ya? Y eso, bueno, si lo calculo simplificadamente, diciendo el impuesto al carbono en realidad hoy día es de $5, sabemos que es bajo, el de Alemania es 20, y los alemanes dicen que debiese ser 40. Si yo lo calculo a 5, me da 1.100, yo sé que queda bajo. Si lo calculo, y bueno, 1.100 millones es un montón de plata en realidad. Y 4.500, si lo calculo a 20, esos 4.500 millones son como el presupuesto del sector público para las reparticiones más grandes, ¿ya? De un año. O sea, en 30 años me ahorro un año si lo evalúo así. ¿Ya? Por último, unas conclusiones para cerrar de lo que hemos ido tocando como tema. Las viviendas no están diseñadas hoy día para entregar confort a quienes las habitan de forma eficiente y generan externalidades negativas. Eso es un hecho. Las viviendas están hechas, fueron desarrolladas para ser construidas, para que no se caigan, para que entreguen los servicios básicos, pero no entregan necesariamente confort. El nivel de desarrollo del país hoy día posibilita y obliga a poner foco en calidad. La gente lo demanda y vimos cómo lo demanda. El rol del Estado es fundamental para llevar adelante estos cambios de paradigma. Alguien lo tiene que liderar. Alguien tiene que generar los estándares, alguien tiene que congregar y poner de acuerdo. En este sentido, generar estándares y fomentar su adopción son prioridad para habilitar el mercado. Un contexto de desaceleración económica, emergencia y reformas posponen cambios complejos que pueden ser la aproximación responsable a la incorporación de criterios de sustentabilidad en la construcción. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo podemos hacer esto que vale más caro si tengo una presión como las que tengo? O sea, con 6 o 7 o 8 catástrofes naturales en el tiempo. Demorar los cambios relevantes aumenta el esfuerzo necesario de mejoramiento del parque existente. Es mucho más barato ser sustentable sobre viviendas nuevas que mejorando el parque existente. O sea, es mucho más barato. Y transitar desde la construcción tradicional a la construcción sustentable es tarea de todos. Y aquí nadie sobra, o sea, es la industria, es la academia y el Estado y todos los actores relevantes quienes tenemos que ponernos una meta de cambiar la forma en que hacemos las cosas, porque esto es otra forma de hacer las cosas, no es solamente construir y llevar adelante especificaciones técnicas. Muchas gracias. Aló. Muchas gracias, Juan Pablo, por la presentación muy explícita en cuanto a todas las tareas que está llevando adelante el gobierno. Yo le quisiera pedir que hagamos las 3 presentaciones y las preguntas las hagamos al final, así que anótenlo. Yo tengo algunas preguntas ahí para Juan Pablo de cómo esto se acelera, dado todos los beneficios que nos acaba de mostrar. Bueno, ahora dejamos a Catherine Martínez, que ella es de la CET, de la Cámara Chilena de Construcción, y nos va a contar de construcción sustentable desde el punto de vista de las asociaciones gremiales y qué es lo que se está haciendo en este tema. Buenos días. Yo vengo a continuar un poco la presentación que hizo Juan Pablo, porque a partir de la Estrategia Nacional de Construcción Sustentable que él ya enunció, que se empuja desde el gobierno, desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en asociación con otras entidades públicas, como es el caso del Ministerio de Energía, de Medio Ambiente, de la Corfo, es que surgió una iniciativa para fomentar la articulación público y privada, que es el Programa de Innovación en Construcción Sustentable. Esta es una iniciativa bien particular porque nace desde un convenio de colaboración de la Cámara Chilena de la Construcción con la Corfo para poder impulsar todas las iniciativas asociadas a construcción sustentable, entendiendo que construcción sustentable son edificaciones residenciales y no residenciales que generan valor en términos económicos, sociales y ambientales a lo largo de todo el ciclo de vida de las edificaciones. Esto quiere decir desde la etapa de diseño del proyecto, la planificación, construcción, uso, operación, deconstrucción y el fin de la vida útil de las edificaciones.
Esto es muy importante tenerlo en vista porque muchas veces cuando hablamos de construcción pensamos o solo en el proceso constructivo o miramos las edificaciones solo desde la perspectiva de su etapa de operación, que es cuando están funcionando y cuando conceptos como la eficiencia energética toman especial relevancia. Pero si es que uno mira las edificaciones desde la perspectiva de ciclo de vida, ve que existen relaciones entre los actores que componen toda la cadena de valor que son tremendamente relevantes y entre los cuales se requiere mucha colaboración y mucho trabajo desde una perspectiva sistémica. Bien, además de todas las iniciativas desde el sector público que Juan Pablo les enunció, existen un montón de otras iniciativas que se están desarrollando el día de hoy desde el sector privado y algunas de colaboración público y privado. Y de ellas me gustaría destacar la penetración que ha existido el último tiempo de los sistemas de certificación, porque son un driver que están movilizando el mercado y están desarrollando de una manera particular la industria. La cantidad de certificaciones que existen hoy en Chile son aquellas principalmente internacionales, como es el caso de la certificación LEED, que han estado gatillando cambios significativos en la industria. En ese sentido, en Chile estamos a nivel top 10 de los países con mayor cantidad de certificaciones o de edificios registrados para obtener certificación LEED. Cerca de 300 edificios al día de hoy ya están adoptando esta certificación internacional. Sin embargo, solo están abarcando edificaciones de alto estándar, edificios de oficina, edificios comerciales, grandes edificaciones que no llegan directamente a toda la ciudadanía. Y ahí hay un desafío tremendo de abordar para poder hacer que este tipo de certificaciones o las nacionales, que son tanto más relevantes, puedan hacerse cada vez más masivas y adoptarse a nivel nacional. Hay cifras de la certificación edificio sustentable, que es nueva y que se desarrolló especialmente para trabajar edificios en Chile, especialmente aquellos de menor envergadura, escuelas, colegios, oficinas más pequeñas, que está hecho especialmente para responder a el ecosistema local y a necesidades propias del país. Y por otro lado, la calificación energética de viviendas, que se enfoca principalmente en temas de eficiencia energética a nivel de viviendas, que también es muy incipiente. Si uno mira el mercado en Chile, el portal inmobiliario registra una tendencia al alza en la cantidad de proyectos que declaran tener algún atributo de sustentabilidad. Eso quiere decir que el mercado, de una manera innata, ha ido incluyendo cada vez más atributos de sustentabilidad porque ven un valor en la posibilidad de diferenciar las edificaciones o los productos que ponen en el mercado inmobiliario a través de estos atributos. Esto porque se ha visto oportunidad de generar valor económico detrás de la edificación sustentable. Sin embargo, es súper cuestionable qué es lo que hoy se dice ser sustentable. Y por ello, el poder definir estándares, como es lo que está haciendo el Ministerio de Vivienda a través del Código de Construcción Sustentable, para que ya no hablemos gratuitamente de sustentabilidad en edificaciones que no necesariamente lo son, es tremendamente relevante. Ahora, temas como esto, como lo que detectó Felipe Encinas en su investigación de análisis de todo el mercado inmobiliario a nivel de la región metropolitana, son bien interesantes porque movilizan al sector privado, movilizan a las empresas que ven oportunidades reales de poder trabajar la construcción sustentable y empiezan a derribar ciertos mitos que existen en torno al tema, porque muchas veces se habla de una percepción de un mayor valor de inversión inicial al momento de desarrollar una construcción sustentable. Sin embargo, hay otros estudios que muestran que en la práctica no es así, que ese valor percibido en realidad no es real. Y en Chile una edificación sustentable puede costar lo mismo en términos de inversión inicial que una construcción tradicional, por así decirlo. Bueno, ¿cómo estamos en Chile en comparación con lo que sucede en el resto del mundo? En promedio, a nivel internacional, cerca de un 40% del market share, de la cuota de mercado, son edificaciones sustentables. Esto muestra datos de los países que tienen mayor desarrollo. Sin embargo, cuando uno lo compara con lo que pasa en Chile, estamos cerca del 1,5% según el diagnóstico que se hizo para el programa de innovación en términos de cuota de mercado, y esto ya incluye
todos los edificios con certificación LEED y todo lo que es edificación comercial. Si uno solo mira lo que es edificación a nivel de vivienda, esto es todavía más dramático porque estamos cerca del 0,5% de edificación de market share, que es un poco lo que les mencionaba Francisco al comienzo. ¿Cómo podemos mejorar? Bueno, impulsando el desarrollo de esta industria para poder capturar oportunidades del mercado que son cercanas a 2.000 millones de dólares de inversión anual al año 2025, y con eso se espera poder llegar a un crecimiento de tasas cercanas al 20% del market share al 2025. Para poder llegar a eso, hay distintas instancias de trabajo. Se está trabajando en temas de desarrollo normativo, se está trabajando desde políticas de fomento y principalmente desde la colaboración público-privada para poder capturar oportunidades de negocio en torno a este tema. Aquí es interesante el trabajo que iniciamos con el programa Innovación en Construcción Sustentable y que hoy tiene continuidad a través del programa estratégico de productividad y construcción sustentable que está impulsando la Corfo, porque se están desarrollando políticas de aquí a 10 años plazo que efectivamente permitan movilizar toda la cadena de valor. Ahora, cuando uno empieza a mirar qué problemáticas existen que entorpecen el desarrollo de esta industria, mucho de ello tiene que ver con falta de comunicación, falta de articulación en la cadena de valor y fragmentación de todos los agentes que intervienen dentro de los procesos y dentro del ciclo de vida de las edificaciones. Aquí se muestran al menos 10 agentes que intervienen dentro del ciclo de vida, desde proveedores de productos y servicios, arquitectos, diseñadores, constructoras, inmobiliarias, la banca y el cliente final, donde existe muy poca relación entre ellos, muy poca comunicación, muy poco traspaso de valor dentro de las distintas eslabones de la cadena. Eso en parte se asocia a temas normativos. Los agentes que son parte de la oferta de construcción sustentable dicen que existe poca flexibilidad o claridad desde la perspectiva normativa y por ende se reducen las posibilidades de innovación. Por otro lado, existe muy poca comunicación entre los distintos actores. Los proveedores de productos y servicios no se comunican asertivamente con aquellos agentes como los especificadores, los arquitectos, que a su vez tampoco se comunican de manera muy fluida con algunos de los mandantes y menos con el cliente final, que es quien finalmente tiene una escasa percepción o valoración de la construcción sustentable porque no se le está entregando la información asertiva, verídica, real, de los beneficios que tiene en cuanto a mejora de su salud, de habitabilidad, de productividad al interior de los espacios y otros agentes. Y es porque muchas veces en términos de edificación nos hemos olvidado que las edificaciones son para las personas, que son habitadas para las personas, que son los usuarios los que son centrales dentro de las edificaciones, más allá que los consumos energéticos que esto pueda tener. Bueno, desafíos. Tal vez uno de los principales desafíos tiene que ver con pensamiento sistémico, diseño integrado, comunicación en las distintas etapas del desarrollo de los proyectos. Juan Pablo les mencionaba que es mucho más caro poder realizar cambios a nivel de viviendas o edificaciones en su etapa de operación. Esta curva refleja bien cómo los distintos cambios o modificaciones en los proyectos son mucho más factibles en las etapas tempranas del desarrollo de un proyecto, etapas de diseño y planificación, donde tenemos un proyecto que está en papel. Cualquier modificación sustantiva al proyecto tiene un costo casi irrelevante, versus hacer cualquier modificación en etapas más avanzadas del ciclo de vida, como es la etapa de operación, cuando los edificios ya están funcionando, donde la curva de costos asociados a cualquier mejora posterior son muy altos. Y todo esto se soluciona cambiando un poco el foco, cambiando la forma de trabajar como profesionales dentro del sector construcción y tratando de promover el diseño integrado donde convivan distintas especialidades desde el comienzo de los proyectos, donde los especialistas a cargo de clima, de diseño, de arquitectura, de construcción, planifiquen tempranamente todo lo que se debe incorporar en una edificación, siempre teniendo en vista que esto va a ser una construcción sustentable. Por otro lado, entender que estamos siendo parte de una cadena de valor, de una cadena de suministro donde las instituciones o los actores
del mercado no son actores aislados, sino que tienen oportunidades de generación de valor compartido. Y en ese sentido, la colaboración en la industria se ve a nivel internacional como una de las mayores oportunidades que existe para este periodo, para el año 2015-2016. Tenemos claro que cualquier proyecto de sustentabilidad o eficiencia energética tiene un payback bastante rápido. Hay algunos que tienen peores retornos y otros que tienen mejores retornos, pero todos tienen un payback cuando son bien estudiados. Por otra parte, el tema de la eficiencia energética y la sustentabilidad aporta de lleno al consumo energético propio, al gasto y también a contribuir a que el país en su totalidad sea más sustentable, lo que obviamente es el tema importante hoy en día. Bueno, Hunter Douglas quiso partir haciendo esta iniciativa primero dentro de la casa para saber si efectivamente con pequeños esfuerzos se podrían lograr buenos objetivos. Y el año 2012, 2013, con una empresa, hicimos la medición de nuestra huella de carbono, ¿sí? Y no voy a detallar mucho esto, pero con 3 acciones bastante sencillas logramos reducir el 10% de emisiones de gases de efecto invernadero. Las 3 medidas que tomamos son las siguientes. Por ejemplo, instalamos una serie de paneles termodinámicos que reemplazan la energía o el gas que se utilizaba tanto para los camarines de los operarios como para el casino de la planta, en el fondo. Aquí se invirtieron del orden de 150, 200 mil dólares y el payback del proyecto fue un año. Muy eficiente. Hoy día prácticamente no consumimos gas para esos efectos. Otro cambio también que es muy sencillo, que cualquier empresa podría implementar, es el cambio de la tecnología de las grúas horquillas, pasar de gas o de otro combustible a energía eléctrica. Nosotros ya lo hicimos y también es un proyecto que tuvo un payback del orden de 1 año y medio. Y por último, insisto, estos 3 proyectos apuntaban a disminuir un 10% los gases de efecto invernadero que emitimos. Fue cambiar la iluminación, que también es súper sencillo de implementar por lo general en cualquier industria. Bueno, José Luis va a seguir aquí mostrando algunos proyectos. Rápidamente contarles algunos proyectos, algunos productos también que tienen que ver con sustentabilidad. Por ejemplo, este que es un desarrollo local, que son cielos metálicos enchapados de madera. Acá la gracia de este producto es que se emplea un 50avo de la madera y el producto embedido en él es bastante menor que si se hiciera en madera sólida, por ejemplo. Tiene una serie de otras ventajas, digamos, que son más arquitectónicas o técnicas, que no necesariamente tienen que ver con sustentabilidad. Por eso ni las voy a comentar. Estos son algunos proyectos. Esto, por ejemplo, que es el año pasado salió premiado como dentro de los 10 estadios más lindos del mundo. Es un estadio que está en el sur de Chile, que está con un producto hecho que la idea inicial fue de hace un par de años atrás de un arquitecto, Felipe Asadi, para una bienal de arquitectura, de ocupar material reciclado en este producto y la verdad es que es un producto que tuvo bastante éxito. Incluso, como les comentaba antes, tenemos un estadio en Brasil que está instalado con este producto. Estos son otros proyectos, básicamente mostrarles algunos elementos de control solar y que no tienen por qué afear el edificio. Recuerdo hace 15 años atrás, cuando la palabra sustentabilidad no era muy pronunciada por acá en Chile. Partimos con una ronda de charlas con un arquitecto muy conocido acá en Chile, con Javier del Río, que es experto en el tema. Y le comentábamos a los arquitectos, a los diseñadores, señores, poner protección solar en fachada sur en estas latitudes no tiene mucho sentido. Y la verdad es que yo creo que ha tenido algún impacto este trabajo que hemos hecho con los arquitectos locales en la preocupación por protegerse del sol, por hacer unos diseños que sean un poco más amistosos. Y la verdad es que estos son algunos ejemplos de principalmente algunos proyectos locales, el GAM, que la mayoría a lo mejor lo ha visitado ya, que está hecho, por ejemplo, en acero Corten. Estas formas especiales, esto es un hospital en Rancagua, este es un prototipo que hicimos para Transantiago, una estación tipo, y algunos proyectos un poco más, esto por ejemplo que es en cobre,
Hoy día construir con materialidad en cobre en Chile, aunque suene impactante, es casi impensable. Nosotros somos uno de los principales productores de cobre, pero si queremos hacer algo en cobre, tenemos que comprárselo a México. Entonces, es algo muy, muy ridículo porque no se lamina cobre en Chile, y para hacer este tipo de productos hay que ocupar cobre laminado. Madeco ya dejó de laminar hace ya, no sé, varios años atrás. Así que volver a ver una obra como esta es algo difícil. Está puesta porque además es una fachada ventilada que tiene algunas propiedades también respecto del comportamiento, beneficiosas respecto del comportamiento desde el punto de vista climático del edificio. Esta es una universidad, INACAP, acá en Santiago Centro, también con una fachada ventilada, y el mismo elemento se ocupó en la protección de ventanas. Construir en Chile, la verdad, con este tipo de materiales, o llegar con materiales de buena tecnología a Chile, no es muy fácil. Estos productos, por ejemplo, esta celosía, que la tuvimos que adaptar en Chile, en Europa posiblemente cuesta 5 o 6 veces lo que costó acá. Entonces, es un trabajo permanente el que tiene Hunter Douglas en Chile, el de adaptar tecnologías que vienen de afuera, el de adaptar productos que vienen de afuera al mercado chileno. Bueno, este edificio también, muy bonito, que tiene una pantalla de madera. Estos son edificios residenciales en Brasil, que fabricamos con Hunter Douglas. Y aquí también hay otro tema que se puede mencionar, y es que, y vuelta atrás con el tema de adaptar sistemas al mercado local. Todos estos sistemas en Europa son todos motorizables y domotizables, algo que a nivel mundial está cada vez tomando más fuerza. Desgraciadamente todavía los valores para realizar esto en Chile son un poco lejanos, pero existe la tecnología, la tenemos disponible y la estamos tratando de adaptar a la realidad de a poco. Bueno, estos son otros ejemplos, otros proyectos, muchas pieles, muchas paletas, todas estas dobles pieles perforadas con diseños, al final hacen que el arquitecto tenga muchas opciones de diseñar con nosotros. Bueno, ya vimos nuestras iniciativas internas, vimos algunos productos y proyectos, y otra gran iniciativa externa para tratar de fomentar el tema de la sustentabilidad fue el desarrollo de este software que se llama Energy Tool a nivel Hunter Douglas, y va en su segunda versión ya, y no es un software tan completo como un Design Builder u otro, pero sí te permite tener una aproximación muy rápida del beneficio de consumo energético, por ejemplo, considerando la inclusión de un quiebravista orientado de tal manera versus la opción de no considerarlo, ¿sí? Entonces esta es la interfaz del programa. Un poco aquí el reporte es más amplio que esto, pero entrega un reporte sencillo, con gráficos sencillos, para que sea entendible en el fondo. Y aquí les voy a mostrar algunos casos también bien esquemáticos de lo que se puede lograr con iniciativas de productos súper económicos, sencillos de aplicar y que tenemos disponibles. Por ejemplo, una estación de servicio ubicada acá en Santiago, me parece que en su fachada norte está la decisión de si incluir un quebravista o no. En este caso ellos querían un quebravista nuestro que se llama Tubris, que es un tubo perforable, ¿sí? Y el consumo energético para enfriar esta estación de servicio podría reducirse hasta un 68% con la sola inclusión de este quebravista, que no es móvil, no tiene tecnología de la NASA, es súper sencillo de aplicar y económico, insisto. Después otro edificio, que este edificio existe, en donde se aplicó una pantalla perforada, una doble piel, como decía José Luis, y tenemos 3 comparaciones básicas. En la barra de la izquierda, en el fondo, el consumo anual sin el quebravista. Después, si incluíamos una doble piel con un 30% de apertura, ese consumo podría reducirse hasta un 55%. Obviamente esto es en una de las fachadas y es aislado, ¿sí? Y si consideramos un porcentaje de apertura mayor, el consumo energético para enfriamiento ya iba a ser del orden del 21%, porque obviamente ingresa más radiación al recinto. Otro ejemplo, también un edificio, en este caso un quebravista cuadrado, y podemos ver la diferencia entre, en la barra del medio,
entre ubicarlo a un paso de 64 milímetros, que es un quebradista por medio básicamente, o aumentar el paso a 128. Obviamente, cuando tú aumentas el paso ingresa también más calor, por ende hay menor potencial ahorro. Y un último edificio también, también con una orientación norte, con otro de nuestros productos, el AeroScreen Plus, fijo en este caso, sabemos que puede ser móvil y domotizable, y en esos casos el ahorro puede ser muchísimo mayor, pero también los ahorros potenciales siempre andan entre un 40, un 50% para Santiago en una fachada norte con un quebravista fijo, lo cual es bastante importante. Bueno, finalmente quisimos enunciar algunas ideas de lo que nosotros creemos como relevante. Sabemos que el MIMBO, el gobierno, Corfo y muchas otras entidades están haciendo muchas iniciativas, pero no por eso vamos a dejar de enfatizar lo importante. Nosotros creemos que básicamente hay que generar mucho fomento para el tema de eficiencia energética. Si esto no se sigue fomentando a nivel de todos, va a ser difícil que entre en la conciencia de la gente. También creemos que tiene que haber cierto apoyo de financiamiento, no necesariamente solo del gobierno, sino que de la banca y de otras entidades en el fondo, porque, claro, un proyecto fotovoltaico es caro, quizás un quebradista fijo es mucho menos costoso, pero igual tiene un costo, ¿sí? Después, adicionalmente a instaurar estándares y políticas para la construcción nueva, creemos que es muy importante mirar lo que ya está construido. O sea, sabemos que la mayor proporción del consumo energético está en los edificios ya existentes. Entonces, creemos que ahí también se podrían implementar políticas que con poco esfuerzo pudiesen lograr un alto impacto. Bueno, después también como última tarea o meta importante, o sea, el tema de la métrica de los edificios es fundamental. Lo que mostró Juan Pablo y Catherine, en el fondo, tener una especie de etiquetado para catalogar los edificios es básico para poder comparar y generar un mercado, porque si no es todo muy subjetivo en el fondo. Bueno, eso entre otros muchos puntos, pero sí todos redundan en que hay que trabajar con asociatividad y colaboración entre los distintos sectores para que este tema prenda y prenda de buena manera. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos y José Luis. Está claro que hay productos para mejorar la construcción. Yo invito a los panelistas adelante y para que les hagamos preguntas y comentemos sobre lo que nos han dicho. Bien, hemos visto 3 presentaciones en torno a estos temas y quisiéramos primero dar la palabra a ustedes. No sé si hay alguna pregunta en torno. Bueno. Hola, gracias. Primero que nada, agradecer a los panelistas por las presentaciones, son realmente muy interesantes. Mi nombre es José Mercado, soy recientemente titulado en un doctorado en Alemania sobre eficiencia energética residencial y por eso tengo un par de preguntas, sobre todo para Juan Pablo y para Catherine. Juan Pablo, referente a las políticas del MIMBU, tú mencionabas en tu presentación que alrededor del 80% de las viviendas existentes fueron construidas antes del 2000, es decir, que no estarían cumpliendo con criterios de eficiencia energética o criterios de la norma térmica. Tengo entendido que se hacen algunos esfuerzos del MIMBU para poder tratar de mejorar las condiciones térmicas a través de los subsidios, pero también tengo entendido que el programa de los subsidios tiene como una pequeña falencia, que es que cualquier familia que se postula un subsidio, automáticamente ya no puede postular a otros subsidios del mismo. Entonces eso ha sido como uno de los criterios para no optar, digamos, por mejoramiento térmico cuando hay otros requerimientos para la vivienda. Entonces quería saber si es que en el MIMBU se ha visto de alguna manera para abordar este tema y para tratar de permitir, digamos, una amplia difusión de los beneficios del MIMBU en otras áreas también. Y en realidad esta pregunta es un poco para los dos, pero tiene que ver con un tema que es la información. O sea, yo creo que uno de los principales detonantes del interés acerca de construcción sustentable o eficiencia energética es también la difusión de información. No solamente a la empresa privada, sino también a los usuarios de las viviendas. Entonces, en Alemania, por ejemplo, se hacen muchos proyectos de pilotos donde se invita
a la gente a vivir en estas viviendas para que conozcan los beneficios que esto otorga, ¿no? Entonces, quisiera saber si es que hay algunas iniciativas dedicadas a generar información dentro de los usuarios finales, no solo de viviendas, sino de edificios públicos, privados y qué sé yo. Y si es que dentro de estos requerimientos o cómo es la situación en Chile, hay la necesidad o hay la iniciativa de analizar reportes de sustentabilidad como el que veíamos en la presentación de tu compañía, que me parece muy interesante, que es también mostrar lo que la compañía está haciendo en términos de sustentabilidad, ¿no? Que no sé, o sea, ustedes lo hicieron por una iniciativa propia, me imagino, o porque en otras partes del mundo se hace, pero no sé cómo es el tema en Chile, si es que hay una necesidad o hay un interés de como obligar a que se presenten este tipo de reportes. Gracias. Bueno, gracias por la pregunta. La primera pregunta te la respondo. Era así y ya no es así. O sea, en el fondo se están separando hoy día los temas porque repercutía también en casos de emergencia. O sea, en caso de emergencia tú no podías postular a un mejoramiento de tu vivienda, aunque era una emergencia y cómo lo ibas a prever. Entonces, en realidad se liberó ese punto y se corrige de alguna forma. O sea, la idea es no entregar muchas veces un beneficio a la misma persona. Hoy día se permite además que te entreguen más de un beneficio a la vez y después puedes tomar, o en otra postulación, pueden entregar otro beneficio si es que así lo amerita. ¿Ya? Se corrigió. Sobre la segunda pregunta, ¿quieres contestar tú? ¿De los sellos? Bueno, sobre información. Lo primero sobre información, nosotros estamos, no lo dije, son hartos los proyectos que están, pero claramente es relevante. Y sabes que por una parte la información te va a permitir gestionar y mejorar y desarrollar los cambios que se requieren y por otro lado también te va a permitir habilitar un mercado, que también lo dijeron. Sobre lo primero estamos trabajando hoy día en el escalamiento con Fundación Chile, este proyecto, de la primera red nacional de monitoreo de vivienda en Chile. Lo cual es poner sensores en las viviendas tanto al interior como al exterior y van a tener dos temas. Uno, le entregan información al usuario, una suerte de smart metering, pero con bastante información, o sea, cuál es la calidad de ambiente interior, cuál es la temperatura, cuál es la humedad y relaciones entre ellos, cuál es el consumo energético. ¿Ya? Pero también, y lo más valioso es que la información va a ser pública. ¿Ya? O sea, uno va a tener caracterizadas las familias, no vas a saber qué familia es, obviamente por un tema de privacidad, pero va a tener caracterizadas las familias y eso permite que puedas desarrollar el conocimiento al respecto. Hoy día cualquiera de nosotros está basado en estudios que duran un par de semanas y se extrapolan matemáticamente con modelos cuál es el comportamiento de las temperaturas, cómo se comportan las familias, pero en realidad tú no sabes cómo es. Entonces eso permite una parte. Y lo segundo es que la calificación, con base del Código de Construcción Sustentable se está desarrollando la metodología para el próximo año ya desarrollar un sello de construcción sustentable que permita establecer comparables. Nosotros sabemos cuál es nuestra meta del 2050, por lo tanto ese va a ser el nivel óptimo esperable, pero también sabes dónde está tu meta 2020 o 2025, que es la que va a estar definida en el código. Entonces, ese va a ser para entrar a ser sustentable y de ahí hay una gama de posibilidades que van a requerir de un mayor esfuerzo y ese esfuerzo debiese ser reconocido y debiese ser serio para que el mercado quede habilitado. También quizás es bueno decir que solo con un sistema de ese tipo tú puedes registrar, medir o verificar. Y solo con un sistema de ese tipo tú puedes, por ejemplo, disponer de sistemas de fomento, por ejemplo, a la banca o tributarios que entreguen ciertos beneficios para aquel que incorpore criterios de sustentabilidad en su vivienda.
No lo podría hacer gratuito, o sea, oiga, dígame si usted incorporó, o sea, tenéis que tener una base y ojalá un registro, que es lo que estamos viendo hacer para habilitar un sistema así. Perfecto, muchas gracias. Yo quisiera hacer la siguiente pregunta. A mí me da la impresión que al ver las certificaciones, al ver los ejemplos de la industria, hay una diferencia entre lo que son edificios a lo que son las viviendas. Y uno ve una serie de soluciones para los edificios para que sean más eficientes. Y no sé si tiene que ver con la persona que compra, pero ¿cuál es la mirada de ustedes? ¿Por qué en el tema vivienda no se avanza a la velocidad que se avanza en el tema de los edificios? Hoy día vemos edificios, todas estas cortinas que ustedes nos mostraban, ¿no es cierto? Normativa, la certificación, el Green Building Council, las certificaciones LEED. Pero ¿qué pasa con las casas, que es donde vive la gente? ¿Qué pasa el estado de las casas versus los edificios, del punto de vista de la arquitectura, los productos, las soluciones, las normativas y el estado actual que tenemos? A ver, desde el punto de vista de nosotros que somos proveedores de materiales, lo que podemos hacer es tener una oferta más variada de productos para vivienda. De hecho, hace pocos meses lanzamos una línea residencial, también por el boom que tenemos hoy día con todo el tema del cambio de la norma, de la ley, digamos. Y tenemos hoy día una oferta de productos, básicamente productos de control solar, que están teniendo afortunadamente una muy buena penetración de mercado. Ahora, respecto de por qué en vivienda no se ve tanto, quizás hay un tema también de normativa o hay un tema que es un poco ajeno a la industria, digamos, o a los proveedores de materiales. Ahora, yo te diría que se ha visto una evolución desde hace ya un par de años, y por lo menos nuestra presencia en el mercado residencial ha aumentado de manera importante, ¿no? Con este tipo de productos. Es que, respecto al último punto que señalaste, en realidad los mercados son distintos. ¿Quién está detrás de un edificio de oficina? ¿Alguien que o es el dueño de la oficina, o alguien que va a arrendar la oficina, o alguien que por lo menos las quiere poner en el mercado, sacarle trote, y ahí el mercado es internacional, ¿ya? Hay fondos de inversión internacionales que no ponen su dinero en edificios que no sean o que no cumplan con ciertos estándares de sustentabilidad reconocibles internacionalmente, ¿ya? No sé, el edificio de Google está certificado, el edificio de Microsoft está certificado, y eso es no porque justo estaba certificado el edificio, es porque si no, no se iban a ese edificio, ¿ya? En vivienda, entonces, para concluir eso, hay un interés por tener criterios de sustentabilidad, y etcétera. En vivienda, en general, es del propietario. Somos pocos, o son pocos, yo no, los que se pueden construir, los que nos podemos construir la casa que queremos, en el lugar que queremos, con las condiciones que queremos, ¿ya? La mayoría elige por lo que le alcanza, ¿ya? Cuando tú tienes ese cruce y tienes una normativa que no lo obliga, en realidad cualquier partida adicional castiga metros cuadrados o castiga ubicación. Y cuando tú tienes esa ecuación, finalmente no lo haces, porque obviamente si un dormitorio más que lo necesito, o una cocina unos metros más grande, o una ubicación que es la que quiero, no la voy a transar por una vivienda que se calefaccione mejor, probablemente está en otro nivel, ¿ya? Y la inversión del Estado también es ahí compleja, porque el beneficiado principal es el usuario, ¿ya? Entonces tú debieses ver sistemas de cómo lo llevo adelante, pero no lo pago completo, porque en realidad se te paga. Si tú lo hicieses, recuperas el dinero. Todos hemos hablado que los paybacks son positivos, ¿ya? Entonces quizá esos son puntos a solucionar, y estamos tratando de solucionarlo tanto con el programa estratégico de la Corfo, con el de innovación y con varios actores, como dándole vuelta a cómo podemos fomentar que esa inversión inicial, que es fuerte, se haga menos fuerte y podamos llevar adelante. Claro, mi pregunta iba por ahí, que al final todos ganan con esto. Entonces, si bien es cierto, ¿cómo facilitamos que los dueños de casa o las personas que se van a construir o van a comprar puedan acceder a algo que sea mejor? Hoy día vemos
cómo las normativas cambian en el uso de autos, ¿no es cierto?, elementos de seguridad y una serie de cosas, pero sin embargo, en el producto más relevante que nos compramos, yo creo que la mayoría, no está implícito algunas cosas que hagan que sea un mejor producto. Entonces, participo contigo, estamos en el programa de Corfo y al menos yo he hablado mucho del tema de trazabilidad. A mí me gustaría, y no se habló aquí, o sea, Kat, tú hablaste algo sobre trazabilidad, pero la inversión de la casa debe ser la inversión más importante que uno hace en la vida y sin embargo no hay una trazabilidad 100% de lo que uno está comprando y que tiene que ver con la sustentabilidad. Entonces, ¿cómo incentivamos, cómo aceleramos? Porque aquí tenemos por un lado las regulaciones, tenemos la oferta y tenemos los mandantes, pero es muy cierto lo que dices tú, la persona compra lo que puede comprar. Pero sin embargo, ese producto debiera de alguna forma buscarse que sea un estándar superior porque al final todos ganamos. Por las cifras que hemos visto, es un mercado muy relevante. Dejo plantear la pregunta, no sé si hay otros comentarios, pero a mí es un tema que por lo menos me llama la atención. Yo, para complementar un poco lo que estaban hablando acá, creo que el sistema de métrica es clave en este segmento, porque a ver, en los edificios de oficinas o de industria en el fondo hay un incentivo natural a ser más eficiente. En la vivienda probablemente hay otras prioridades, como decía Juan Pablo, pero instaurando una métrica ya va a haber una oferta y una competencia distinta que va a permitir elegir y privilegiar. Y eso, si uno lo acompaña con normativas, también puede generar más fomento. Para cerrar mi comentario, uno ve que la realidad, por ejemplo, de la construcción de algunas viviendas, y no es responsabilidad del gobierno, ni de las constructoras, ni de los arquitectos, es compartida. Uno puede ver que la misma vivienda se construye en Arica, en Valparaíso, en Concepción y en Punta Arenas. Y solamente, por ejemplo, controlando los aleros de esa vivienda, tú ya podrías ser muchísimo más eficiente. Entonces, claramente ahí hay que poner fomento en el fondo, quizás subsidiar más, pero con el hecho de medir la calidad de la vivienda, ya se va a instaurar un estándar superior que probablemente empuje el tema, ¿eh? Sí, ahí para complementar un poco, tiene que ver con dos públicos objetivos, dos tipos de relaciones también, porque en el caso del mercado comercial de edificación, donde están apuntando certificaciones, como es el caso de LEED, etcétera, las relaciones son de empresa a empresa, es B2B, es un tipo de relación entre la inmobiliaria hacia otra empresa que se va a privilegiar de los beneficios de una edificación de un mejor estándar, porque sus empleados van a tener mejor productividad en modelos de negocio donde el costo del personal es cerca del 90% de los costos operacionales de la empresa, entonces tiene todo el sentido de que exista una mejora. Pero en el caso de los compradores de vivienda, es el consumidor final, finalmente es un producto lo que se está entregando y está muy limitado a el tema del precio. Lamentablemente el consumidor va a comprar lo que puede pagar y en términos de vivienda es muy significativo el rol que se puede tener en cuanto al precio y en ese sentido, más allá que disponer de información, que es tremendamente importante que los consumidores estén informados, al momento de poder hacer su decisión incide mucho el poder facilitar el acceso y en ese sentido facilitar el acceso tiene que ver con mejores políticas de financiamiento bancario, porque la mayor parte de las transacciones a nivel domiciliario de lo que es vivienda privada pasa por un crédito hipotecario y desde el sector público el poder contar en el caso de viviendas sociales con políticas que mejoren el nivel de viviendas que se entrega son las alternativas para poder facilitar el acceso a estos productos habitacionales de un mejor estándar. Yo me refería a eso, cómo facilitar efectivamente el acceso. Yo creo que ese es el punto cuando uno ve una vivienda bien aislada, cuando una vivienda bien hecha, digamos, un poco las fotos que mostraba Juan Pablo. Claramente hay una mejor calidad de vida, menos enfermedades, menos gastos, o sea, al final todo el mundo gana. Bien. ¿Alguien más del público? Hola, buenos días. Bueno, un comentario con respecto al tema que se conversaba recién. Yo creo que más allá de enfocarse simplemente en el tema de la venta o la compra de una vivienda, finalmente es la operación la que se ve afectada si es que existen mejores condiciones. Por lo tanto, no creo que simplemente haya que centrarse en la compra, sino que si es que las viviendas elevan el estándar, obviamente la operación va a significar, se va a traducir en un ahorro generalizado de energía en ese sentido.
Tengo una pregunta con respecto a un tema que para mí tiene una importancia no menor, que es la educación energética. Vemos que prácticamente todas las políticas o todos los incentivos se enfocan, lo que me parece bien, a los usuarios que ya están, o los profesionales que ya están en la actividad. Sin embargo, me parece que debería haber alguna relevancia en el sentido de involucrar a las universidades que están formando los futuros profesionales, ya sea arquitectos, ingenieros, constructores, en el conocimiento de esta actividad, de la eficiencia energética. No sé si existe algún tipo de incentivo o algún tipo de programa que busque unificar criterios a nivel nacional en los aspectos de universidades. No sé, dejo abierta la pregunta para quien quiera contestar. Ahí, sí, en relación a eso, por lo menos lo que hemos podido ver desde la Corfo con los programas estratégicos, en el caso del programa de construcción sustentable, se está trabajando con agrupaciones como Ingeniería 2030 para tratar de incorporar estos temas en las mallas curriculares, porque se ve que es una necesidad transversal en toda la industria, de que esté presente los conceptos de sustentabilidad desde el comienzo de la formación de profesionales y técnicos. Pero es todavía incipiente. Se está empezando a avanzar en eso, pero todavía en etapas tempranas. ¿Había otra pregunta? Muchas gracias por sus presentaciones. Mi consulta tiene que ver con saber su opinión sobre la factibilidad de reducir el consumo en el sector residencial con medidas de eficiencia energética, entendiendo que nuestro consumo es bastante menor a la demanda de zona de confort, vamos a decir. Entonces, todas nuestras proyecciones que son bajo demanda no van a reducirse, al menos en el mediano plazo. Entonces, ¿cómo se considera ese factor? En realidad, se considera. Lo que pasa es que es muy complejo, esta es súper buena la pregunta, en realidad es muy complejo trabajar por consumo en Chile y proyectarlo, ¿ya? Porque tú no estás en confort, tú pasas frío o pasas calor, ¿ya? Entonces, si y no son lo suficientemente buenos los datos como para yo hacer un análisis de proyección que sea medianamente detallado, ¿ya? Entonces tú te vas por la demanda que tú la conoces por simulación, es mucho más sencilla, ¿ya? Entonces tú dices, si alguien quiere estar en confort, el 100% del tiempo, esta es su demanda. Yo no le pone las condiciones. Entonces, cuando uno lo lleva a demanda, son los casos menos optimistas, digamos, ¿ya? Todo lo demás, sobre consumo, es mejor, digamos. Porque tú consumes menos que lo que... O sea, la demanda es el máximo consumo posible, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo pongo para estar el 100% del tiempo en confort, en el peor de los casos voy a tener un consumo igual a la demanda, ¿cierto? Ya. Ahora, solo es malo para el payback, ¿ya? O sea, para el análisis de payback, yo al decir el consumo es menor, no se paga, porque yo gastaba 10 y mañana gasto 20 para estar en un confort, y el doble, qué sé yo, los 10 podían ser un décimo del requerimiento, y los 20 con nuevas condiciones pueden ser el 100% del requerimiento, pero es el doble de consumo, ¿no? No sé si me explico. Entonces, la única línea para eso, o las que se han visto son educación, son control del fondo del consumo, ¿ya? Ahora es un control voluntario, es castigando el sobreconsumo, que hoy día hay algo de eso en los sistemas, y es perfeccionarlo. Eso sería la respuesta, es bien complejo. Hola, buenas. Bueno, yo estoy trabajando en el CIM, con la reconstrucción de Chañaral y El Salado. Y bueno, complementario a todo lo que dijo Francisco y Juan Pablo, en relación al impulso de sustentabilidad en la reconstrucción, digo, a los distintos desastres naturales, ¿cuál puede ser el aporte de empresas como Hunter Douglas a estas políticas públicas? ¿Y existe algún interés quizás de llevarlo a futuro, en el fondo, porque igual pasa a ser parte del mercado esta reconstrucción? Aporte
directos y tácitos. Claro, está nuestra oferta de producto y lo que siempre hemos tratado de buscar, sobre todo en los últimos años, son instancias de colaboración conjunta en el fondo. Como José Luis mencionaba, no sé, nuestro principal cliente primario son los arquitectos. Entonces, cuando hay un arquitecto involucrado con estos proyectos, siempre trabajamos de la mano una solución que sea eficiente, de buen costo para ese tipo de viviendas en el fondo, para que los proyectos se puedan implementar. También estamos tratando de trabajar con la Universidad de Santa María en algunos módulos básicos de vivienda con eficiencia energética, y siempre estamos abiertos a distintas instancias, también con la CDT estamos tratando de generar algún proyecto asociativo que nos involucre también con el MIMBU para poder tener alguna otra presencia en este tipo de vivienda básica que es para la realidad de Hunter y como José Luis contaba, nosotros hace poco abrimos una línea residencial de productos arquitectónicos. Las cortinas y las persianas ya hace mucho tiempo funcionan en el mercado residencial. ¿Y por qué lo hicimos? Porque vimos que está la necesidad y falta darle más fomento y oferta a ese mercado. Pero es una tarea y estamos permanentemente siguiéndola en el fondo. ¿Funciona? Sí. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué hacemos con los niños? No, en el sentido, hace 2 meses atrás me invitaron a hacer una charla en un colegio de niños para explicarle qué significa la construcción sustentable, el ahorro energético y todo eso, porque al final, si hablamos del 2050, esa gente que hoy está en el colegio va a ser lo que construye, que va a tener entre 20 y 30 años en el 2050 y va a construir. Entonces, plantear ahora una semilla en la cabeza de los niños, por ejemplo, llevando un juguete como poniendo una lámpara infrarrojo con un vidrio normal, un vidrio eficiente, ese le queda al niño y cuando él construye, lo va a aplicar probablemente. Entonces, bastante bajo costo, pero ¿hay un plan de eso? ¿Cómo funciona eso, digamos? ¿Ahí? Sí. Es súper importante ese tema, la educación desde etapas tempranas y en nuestro caso particular en la CDT, que desde hace mucho tiempo se está trabajando con profesionales del sector, con la industria, nos hemos dado cuenta de que finalmente si uno no llega al cliente final, al consumidor y en particular desde los niños, se están perdiendo muchas oportunidades de sensibilizar a la población en general. Y en ese sentido estamos recién partiendo y recién tomando desafíos en ese ámbito. Hace muy poquito firmamos un convenio de colaboración con la Municipalidad de Providencia para trabajar en esos temas porque ellos están desarrollando una estrategia energética local y necesitan involucrar a toda la comunidad con temas de eficiencia energética, pero desde un lenguaje sencillo, desde temas básicos, que para nosotros como profesionales es súper complejo poder simplificarnos a términos cotidianos para que cualquiera lo pueda entender. Es tal vez de los desafíos más interesantes porque tiene que ver con cambios de conducta, tiene que ver con cambios de actitud frente a la edificación o al entorno y es parte del cambio de paradigma en el que estamos enfrentados. Yo quisiera complementar y hacer una pregunta. ¿Alguien sabe cuántas toneladas de CO2 emitimos cada uno al año aquí en Chile? Tú, porque tú estás muy metido, pero de los que están, ¿alguien sabe? Bueno, la verdad que esta pregunta uno la hace varias veces y en audiencias más grandes y la respuesta es cero, salvo gente que esté realmente metido. ¿Cuánto es, Juan Pablo? Claro. No, pero cada persona está entre 4 y 5 dependiendo de la zona, toneladas de CO2 al año. Entonces este es un tema al final de formación, de asumir cada uno que somos parte de esto y no que una empresa nos lleva a un edificio que es más sustentable. Entonces el empoderamiento de los usuarios finales, la educación es súper relevante para que exijamos y estemos. Vamos a comprar un refrigerador y nos fijamos en qué es lo que tiene, pero vamos a comprar una casa y muchas veces no nos fijamos por qué es lo que nos alcanza. Entonces, cómo las normativas nos ayudan y también la educación nos ayuda en ese sentido.
Antes que sigan. Bueno, las emisiones en Europa son 8 por habitante. O sea, nosotros estamos como a la mitad, ¿ya? De los países desarrollados. Entonces, y eso tiene mucho que ver con lo del consumo. Ahora ellos están, su desviación de emisiones es sobre el absoluto. Ellos ya tienen un techo, ya no emiten más, bajan. Nosotros, esos 20 o esos 30 o esos 45 son desviaciones del alza, ¿ya? Es hacer así, no es hacer así, ¿ya? Entonces, la idea es encontrarse en algún punto que haga que no cambiemos significativamente nuestra forma de hacer. Y respecto de la educación, me gustaría decir que en realidad todos los temas que se han tocado son súper relevantes, ¿ya? Se tocan algunos. La educación, la Estrategia Nacional de Construcción Sustentable es un área, una de las 4 ejes de educación, ¿ya? Pero todos son necesarios. O sea, no solo con educación vas a cambiar las cosas. No solo con una norma. De hecho, con una norma nueva pudiese quedarse ahí la norma. Necesitas fomentarla también, ¿no es cierto? Entonces, como que no hay balas de plata o lo que se quiera, que muchas veces se quiere hacer, se ponen todos los esfuerzos en un sistema de certificación o se ponen todos los esfuerzos en un sello, y en realidad este es un cambio un poco más grande. Es una forma distinta de hacer las cosas. Y no voy a dar el nombre de la persona, pero una vez estábamos conversando y me dice, oye, pero ¿por qué si sube el 25% de las propiedades en una comuna como Providencia por año, el 25% por año en algunos años, en donde los costos de nada subieron un 25%? Subieron porque el mercado estaba dispuesto a pagar más. O sea, la utilidad fue directamente al bolsillo del inversionista, por decirlo de alguna forma, que no tiene nada de malo. O sea, feliz que sea así. El tema es que con un modelo así, nunca vas a incorporar otros criterios. O sea, si tú tienes una aproximación tradicional en donde dices, oye, no voy a cobrar todo lo que pueda cobrar, sino que voy a cobrar sobre los costos un 100% de utilidad, un 200, un 50, un 30, que son una utilidad normal de cualquiera de las empresas, pueden ser, no sé, uno las calcula al 20, al 15, al 30, pero para que floten, ¿no es cierto? Son utilidad. En este caso yo te estoy diciendo que era, no, yo lo calculé a tanto, pero puedo cobrar mucho más porque el mercado me lo permite. Cuando tú tenés ese tipo de cosas, que pudiste haber desviado fondos a hacer un mejor proyecto, en realidad quedan pocas opciones para ver cómo lo lleva adelante hoy día sobre el modelo actual. Y las más sensatas parecen ser normativas, y etcétera, ¿ya? Eso. Bien, una pregunta más si hay y vamos cerrando, creo que ya había una. Buenos días todavía. Muchas gracias a todos los expositores y las preguntas porque resolvieron hartas de mis dudas. Yo soy Catherine Ángel, vengo de La Serena y todavía soy estudiante de pregrado, pero el tema me interesa muchísimo. Y me quedo con 2 cosas. Uno es una pregunta más al enfoque que se le va a dar a los edificios existentes, porque yo en La Serena puedo ver mi universidad, por ejemplo, y las paredes son tan gruesas porque es una universidad antigua que ni siquiera la red Wi-Fi puede llegar. Eso. El hospital de La Serena, por ejemplo, para calefactar alguna de las zonas, tiene todavía algunas calderas y son súper ineficientes. Entonces, está bien, nosotros somos como personas que vivimos en esta sociedad súper cómodas. Esperamos que el gobierno haga algo para nosotros provocar el cambio. Y estoy de acuerdo con lo que dicen que se debe educar a los pequeños y he visto cómo el gobierno ha hecho un esfuerzo porque esto se haga. O sea, por lo menos en mi región ya se están haciendo algunas charlas de eficiencia energética en la universidad. He visto cómo en diferentes colegios de escasos recursos se han implementado también paneles solares. Lamentablemente, por lo que se decía al final, en la sociedad que estamos, la mayoría estamos dispuestos a pagar más por. Ya si tiene un calefactor que es a vía solar, nosotros algunos le dan ese valor agregado y pagamos más. Pero también estoy de acuerdo con lo que se decía, que se debe trabajar asociativamente. Por lo menos en mi universidad se basa, y yo creo que en todas, se habla harto de esto, de que hay que ver todo como desde el ciclo de vida, no solamente desde que construyo o de cuando paso esto al consumidor final, sino que hay que tener trazabilidad en todo el sistema. Y creo, es una crítica, que el gobierno, a nivel gobierno se están haciendo muchos proyectos, pero no están trabajando asociativamente.
Entonces, claro, se trabaja en educación en las universidades. ¿Y qué pasa con los jardines? Que como se decía, son el futuro para el 2050, son los ingenieros que van a estar a cargo en esos años quizás. Claro, se trabaja también en concientización de la población más vulnerable, pero no se le dan los recursos para que ellos puedan implementar estas medidas muchas veces. O solamente se trabaja con los demás escasos recursos. ¿Y qué pasa con la clase media que tenemos hoy en día en el país? Entonces, ¿cómo se está trabajando ustedes que son representantes más del gobierno? Esto a nivel de gobierno, no sé si hay algo. También coincido con lo que dicen en cuanto a la reconstrucción en la región de Coquimbo. Vivimos ahora el tsunami y hay muchas casas que se cayeron por completo. Entonces, si no hay una política de gobierno que impulse a que estas viviendas sean reconstruidas con eficiencia energética, se va a seguir construyendo, esos edificios ya existentes van a seguir siendo no eficientes. Entonces, es un poco esa mi duda. Gracias. Tu duda. Bueno, respecto de lo del el rol del gobierno sobre asociatividad, en realidad mira, sinceramente yo soy mucho más crítico con el gobierno de lo que pudiese estar siendo incluso, o sea, con lo que acabo de decir. Y yo creo que el gobierno, o sea, el Estado, del cual soy parte, en realidad no ha hecho lo suficiente, ¿ya? No es que necesariamente lo esté haciendo mal o bien, pero en realidad pudiese tener las herramientas para cambiar las cosas y el rumbo de las cosas, ¿ya? Para quienes toman esas decisiones es complejo también. Y te pongo un ejemplo. Tú tienes que enfocar, cuando los recursos son limitados, tú te enfocas en aquellos que más necesitan, ¿no? Un poco esa es la visión natural. Por lo tanto, el foco está en vivienda social. Cuando tú hablas de incorporar criterios de vivienda social o sea, criterios de construcción sustentable en vivienda social, los costos pueden ser de un 25%. ¿Ya? O sea, las viviendas sociales no vienen con calefactor, las viviendas sociales no vienen con buena aislación, no vienen con protección solar, no vienen con temas de ahorro hídrico, no vienen con un lavadero que lo requiero, ¿no es cierto? Ya. Cuando yo estoy hablando de un 25% significa que hago una casa menos cada 4. ¿Ya? Entonces, si yo quiero llegar a reducir los números que estaban ahí, que todavía son menores, pero ahí vamos reduciendo el déficit habitacional cuantitativo, en realidad me lo pongo más difícil. Esa es la lógica de un tomador de decisiones que tiene un saco de plata y tiene que ver dónde ponerlo. ¿Ya? Entonces, bueno, quería decirte, yo soy súper crítico en el gobierno, hemos buscado la asociatividad respecto a este tema, si no, no es posible. O sea, yo estoy desde el principio en el MIMBU con este tema, que no tiene tantos años, yo la Caterina la conozco hace años, a Francisco también. El 2012, creo, después de Río Más 20, que fui con mi jefe de la época, en realidad decidimos como, ya, vamos a hacer esto, una estrategia, un código, una secretaría que tenía que ser interministerial, que tenía que incorporar al sector privado. El código que desarrollamos lo hicimos en consulta pública, participaron 300 actores en el desarrollo. Ahora, eso no es lo normal. Simplemente nosotros entendimos que para cambios mayores de paradigma no podíamos tener la aproximación tradicional, ¿ya? Y somos 5. Entonces, y tenemos N presupuesto, pero porque lo hemos postulado o cosas así, pero en realidad no es tan fácil cambiar las cosas, ni desde afuera. Cualquiera de ustedes no se va a arriesgar a tener, mira, aquí están los productos nuevos, Hunter Douglas para la vivienda, si es un riesgo generar productos nuevos que no hay mercado quizás, ¿ya? Y en el ministerio pasa un poco lo mismo, en el Estado pasa un poco lo mismo. No me voy a arriesgar en 4 años, que lo único que quiero es terminar y cumplir con lo que está en los programas de vivienda, que no está construcción sustentable, están las reformas, las grandes reformas que todos conocen. Entonces, cuando no está ahí, ya no está. Pues. Entonces, cualquier cosa adicional es súper compleja de llevar adelante. Pero estamos tratando y tenemos súper buenos socios. ¿Aló? A ver, yo al menos me quedo
con una visión positiva de este tema. Si bien es cierto, nos falta, pero claramente que estemos hablando sobre esto en este seminario, que hace algunos años no se hablaba del tema de construcción sustentable, que estemos viendo barrios ecosustentables para la reconstrucción del norte, y sin embargo falta mucho. Ahora yo creo que somos todos responsables de hacer que esto funcione, de tomar ciertos riesgos, como decía Juan Pablo. No es fácil sacar productos nuevos, ponerlos en el mercado, tratar de que los compren, pero sin duda la educación nos va a ayudar. Entonces, al menos desde mi punto de vista, al ver las presentaciones, hay una serie de iniciativas que se están llevando adelante, que yo creo que están todas más bien concatenadas, y hoy día uno ve un esfuerzo desde el punto de vista del gobierno, de las organizaciones gremiales, de las empresas que estamos en esto. Por lo tanto, esperamos que ponernos al día rápidamente. Bueno, agradecemos a Francisco Lozano por haber moderado esta sesión, a Catherine Martínez, Juan Pablo Yuma, Carlos Mella y José Luis López por sus presentaciones, y esperamos que esta experiencia nos ayude a identificar los retos y oportunidades para el desafío que existe en la construcción. Esperamos que esta sesión haya sido muy provechosa para todos ustedes, y los dejamos invitados a que nos reencontremos en este mismo salón en 15 minutos más para el segundo workshop, Experiencias en Eficiencia Energética en la Industria como Complementos de Energías Renovables. Recuerden también que en el front desk de acreditación pueden inscribirse para ocupar el espacio de networking que está disponible en el atrio del centro, y para así poder conectarse con otras empresas y emprendedores. Por supuesto, sigan compartiendo sus opiniones en las redes sociales utilizando el hashtag ELANetwork_Chile. Muchas gracias a todos y nos vemos en 15 minutos más.